duerman conmigo. ¿Sí? Como les decía, muchísimas gracias al comité organizador por haberme invitado y compartir aquí el estrado con Ana Claudia. Nos estamos... eh, este era para pasar para... Este para adelante. Este es el laser. Bien. Laser, adelante y atrás. Bien, nos estamos complementando en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, la idea es que a partir de ahora tomemos algunas partes teóricas como para cerrar lo que dijo Ana Claudia y juntos después vamos a trabajar con las preguntas si quedan. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahí está. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la enfermedad hemolítica perinatal desde el punto de vista teórico y para contextualizarla necesitamos definirla. Entonces, ¿qué es la enfermedad hemolítica perinatal? Que es una patología que para el mundo, para el nuevo mundo o el mundo, el primer mundo es una historia pasada, hasta que a Europa llegaron la inmigración latinoamericana o del norte de África, y entonces tuvieron que empezar a leer otra vez enfermedad hemolítica perinatal. Para nosotros sigue siendo una problemática social, una problemática de la salud pública, y debemos trabajar en ella, trabajar en la prevención. Nosotros en Argentina teníamos un serio problema, fundamentalmente porque los obstetras no consideraban como necesario administrar la gamma globulina hiperinmune anti-D en la etapa prenatal. Hasta que hicimos un trabajo desde la Asociación Argentina de Hemoterapia, ir provincia por provincia, el equipo multidisciplinario de la maternidad Sardá, y en 10 años, 15 les diría, que hacíamos 1.7 transfusiones intrauterinas por mes, hoy estamos haciendo 3 al año. ¿Sí? O sea que parece que algo hicimos y algo aprendieron, pero todavía se nos escapa la tortuga, como decimos en Argentina, porque hay gente que todavía no comprende o no internalizó, o viene gente nueva sobre la que hay que trabajar en forma permanente. Entonces, ¿qué es la enfermedad hemolítica perinatal? Bueno, es una afección inmunológica a lo inmune, donde los glóbulos rojos fetales o del neonato se destruyen como consecuencia del pasaje transplacentario de anticuerpos maternos que están dirigidos contra antígenos del papá del bebé, que no siempre es el marido de la señora. ¿Sí? Esto lo vamos a repetir muchas veces. ¿Sí? Y nosotros tenemos graduada la enfermedad hemolítica perinatal en 3. El primer grado es una afección fetal mínima, donde permite llegar el embarazo a término. En cambio, cuando consideramos el grado 2 por el trabajo multidisciplinario que hacemos, y ya lo vamos a ver, vemos que el feto está severamente comprometido y necesitamos interrumpir ese embarazo, pero para que ese feto pueda después sobrevivir, necesitamos inducir la madurez fetal. Y el tercer caso, el grado 3, lamentablemente estamos en una etapa temprana del embarazo, no podemos sacar ese embarazo, no hay madurez fetal y no nos queda otra opción que hacer un tratamiento en la etapa prenatal para evitar para evitar la muerte intraútero. ¿Cuáles son los estudios perinatales, cuáles son los estudios prenatales en realidad en relación con la enfermedad hemolítica perinatal? Nosotros tenemos como objetivos detectar la sensibilización materna, detectar cuáles son los potenciales riesgos para el feto y controlar la inmunización patológica. Y ustedes me van a preguntar, ¿toda inmunización es patológica? ¿Sí? Porque que una paciente tenga un anticuerpo no es lo normal, por eso hablamos de anticuerpos irregulares. Lo que pasa es que algunos anticuerpos irregulares son clínicamente significativos y otros no. Poco me importa si una paciente tiene un anti-I o un anti-P o eventualmente un anti-M, pero sí me interesa saber si tiene un anti-D, un anti-C chico o un anti-KEL, como preguntó el doctor, porque si tiene un anti-P, un anti-KEL, perdón, un P, un anti-I,
le doy un beso en la frente a la mamá y le digo, siga disfrutando del embarazo. Y también le decimos lo mismo al obstetra, y le advertimos y lo capacitamos al obstetra, porque el obstetra cuando recibe un informe de que la madre tiene un anticuerpo positivo, se le paran los pelos y lo primero que le dice, mamá, usted no puede tener más hijos. Entonces, primero tenemos que avisarle a la madre y también al obstetra, porque si no, deja de haber ese equipo multidisciplinario. No tenemos que ponernos de acuerdo, porque a esa madre que tiene un anti-D, un anti-C chico, un anti-Q, le digo, señora, necesitamos que usted venga todos los meses a controlar su embarazo, que la vea el obstetra, que la vea el inmunomatólogo, que lo vea el ecografista, ¿sí? Entonces, trabajamos en forma multidisciplinaria. ¿Cuál es el equipo? El equipo son, bueno, justamente los ecografistas, el obstetra, y nosotros vamos a hacer hincapié fundamentalmente después en los parámetros inmunohematológicos. Desde el punto de vista de la ecografía, fíjense ustedes, tenemos muchísimas posibilidades de evaluar el grado de afección fetal a través de la ecografía. Pero hay dos puntos que son importantes, que son el hidropericardio, ¿sí? Porque a veces cuando sospechamos que hay algún grado de afección fetal y la ecografía puede que no nos dé nada, le decimos al ecografista, por favor, fíjate si no hay un hidropericardio, porque el hidropericardio es el primer signo de sufrimiento fetal, ¿sí? Y después eventualmente buscamos otros signos de ascitis, pero fundamentalmente cuando sospechamos, cuando tenemos un alto título de anticuerpos y no vemos algo que nos llame la atención, busquemos si no hay derrame en el pericardio. Y durante mucho tiempo el estudio que se hacía para evaluar el grado de compromiso fetal era la espectrofotometría del líquido amniótico. Hoy pasó a segundo plano porque es un método invasivo y no está exento de complicaciones y a veces aumentaba la sensibilización y también tenía riesgos de muerte fetal. Entonces, hoy pasamos a trabajar con el pico sistólico de la arteria cerebral media, es decir, el ecodoppler de la arteria cerebral media, ¿sí? Que es parece ser hoy el gol estándar. Pero primero vamos a ir viendo algunas imágenes de lo que da la ecografía. Fíjense ustedes aquí, ahí, ¿sí? Cómo tenemos el líquido acítico que ha llevado los intestinos hacia la parte posterior del abdomen. Acá tenemos grave compromiso, inclusive con un halo pericraniano, ¿sí? Volvemos a ver la citis o vemos también la hepatosplenomegalia. Vemos una placenta en vidrio esmerilado, porque es una placenta que está edematosa, que realmente esa placenta está sufriendo fundamentalmente por el edema también, ¿sí? Y volvemos a ver la citis y las asas intestinales que están hacia la parte posterior del abdomen. Y, por supuesto, lo que yo les comentaba a ustedes, es importante hoy como gol estándar el ecodoppler de la arteria cerebral media, que se lo debemos hacer en forma preventiva y después controlarla a la gestante cada 20 días, si nosotros, de acuerdo a lo que nos dice la titulación de anticuerpos, o eventualmente una vez por mes. Lo que tiene de bueno el pico sistólico de la arteria cerebral media, primero que no es un método invasivo y segundo que comienza a dar resultados patológicos cuando tenemos un nivel de hemoglobina del feto de aproximadamente 10 gramos por decilitro y nosotros sabemos que si tiene por debajo de ese nivel es un feto que está sufriendo por la anemia. Porque como ustedes saben, desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿qué es lo que me preocupa a mí en el caso de la enfermedad hemolítica en el feto? La anemia que se produce como consecuencia de la hemólisis o la hiperbilirrubinemia como consecuencia de la hemólisis. La anemia, porque la hiperbilirrubinemia atraviesa la placenta, la bilirrubina indirecta y me la va a metabolizar el hígado materno, ¿sí? Entonces,
En general, lo que se sabe es que la disminución de la viscosidad lleva a un incremento de la velocidad del pico sistólico de la arteria cerebral media y que hay una clara relación entre la velocidad del flujo del ducto venoso y el valor de la hemoglobina fetal. Nosotros en Argentina tenemos una ley que es la Ley Nacional de Sangre, y esta ley tiene unas normas que se deberían actualizar cada 4 o 5 años. Ahora desde el 2015 que no se actualiza, pero igual seguimos trabajando a pesar de eso. Y ahora la estamos actualizando y de todas maneras seguimos trabajando también en la enfermedad hemolítica del recién nacido y no ha habido muchas variantes, ¿sí? Entonces, estas normas técnicas nos dicen que si el hospital asiste a partos, debe estudiar desde el punto de vista inmunomatológico a todas las gestantes, no a la RH negativo, no a la RH negativo que está sensibilizada. Toda paciente, así como le hacemos un hemograma, un eritro, una glucemia, pasa por el servicio de medicina transfusional, ¿sí? Y nosotros, para no perder a la paciente, no le damos turno. La paciente sale de la primera consulta y la paciente, antes de irse del hospital, pasa por el servicio de hemoterapia, le tomamos una muestra de sangre y empezamos con el estudio. Y mínimamente hay que hacerle un ABO, un RH e investigación de anticuerpos irregulares. En el caso de que la paciente tuviera un anticuerpo, evaluamos si ese anticuerpo es clínicamente significativo, y en caso que el anticuerpo sea clínicamente significativo, debemos evaluar si tenemos una complejidad como para que exista ese equipo multicéntrico y que podamos sostener un embarazo de alto riesgo. Ese equipo multidisciplinario, que además de lo que yo les comenté hoy, se complementa con un buen servicio de enfermería, porque a veces hay que hacerle un tratamiento a la embarazada con gamma globulina endovenosa, y también, por supuesto, importantísimo tener una buena terapia intensiva neonatal. Entonces, ¿cuáles son los estudios serológicos que nos debemos hacer en una paciente, en una gestante? ¿Y cuáles son los objetivos de ese control inmunohematológico? Primero, identificar a todas las embarazadas que tienen riesgos de desarrollar enfermedad hemolítica perinatal. Identificar a las mujeres RH negativo que necesitan una inmunoprofilaxis con gamma globulina perimuno anti-D. Disponer de sangre compatible por si hay alguna emergencia obstétrica o necesito transfundir al feto o al neonato. Y también debemos hacer un seguimiento serológico de estas gestantes. ¿Para qué? Para identificar cuál es el feto que pueda necesitar un tratamiento antenatal, identificar la aparición de anticuerpos adicionales. Algunas guías internacionales recomiendan que si alguna paciente viene a la consulta, siempre esperable, en el primer trimestre, que se le podría hacer en el último trimestre un nuevo control inmunohematológico, ¿sí? Eso va a depender de la disponibilidad de recursos que tenga cada institución, pero por lo menos un solo control debemos hacer a las gestantes. Pero si está sensibilizada, sí estamos obligados a hacer una nueva identificación de anticuerpos en el último trimestre. Y también, por supuesto, predecir si un neonato va a necesitar un tratamiento porque está afectado por la enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando llega la paciente, hacemos una buena identificación de la paciente y de la muestra, ¿sí? Y yo, ¿por qué digo esto? Ahí comienza una situación muy importante que es en la medicina transfusional, que es gestión de la muestra, ¿sí? Acuérdense de esta palabrita, porque cuando uno toma una muestra, la rotula mal, la conserva mal, la procesa mal o anota mal los resultados, muchas pacientes RH negativo pasan como RH positivo y no reciben la inmunoprofilaxis. Y esto no es un capricho de Oscar Torres, lo dice el Sistema Británico de Hemovigilancia. Ellos encuentran que hay muchas gestantes RH negativo que equivocadamente por un mal rotulado de la muestra, la paciente fue tipificada como RH positivo y no reciben la gamma globulina perimuno anti-D, ¿sí?
Entonces, hacemos una buena identificación del paciente y le preguntamos antecedentes transfusionales, embarazos que no han llegado a término, inseminación artificial, si son gestantes RH negativas que han recibido inmunoprofilaxis, si son gestantes que han tenido fetos o neonatos afectados por enfermedad hemolítica del recién nacido, y todo lo que tenga que ver con alguna posibilidad de alguna hemorragia fetomaterna, ¿sí? Por ejemplo, traumatismos, ¿sí? Por ejemplo, drogadicción endovenosa, ¿sí? Nosotros tenemos gestantes que RH negativo, que comparten las agujas con otras drogodependientes endovenosas y se han sensibilizado de esa manera, ¿sí? Estudios inmunohematológicos a la gestante, ABO, RH y anticuerpos irregulares, ¿sí? Y en el caso del RH debemos hacerlo con anticuerpos monoclonales de tipo IgM que no detecten la variante D6. Eso es fundamental, ¿sí? Y, repito, al papá de la criatura le hacemos el ABO, el RH y el fenotipo. Bueno, hacemos una buena, correcta gestión de la muestra. Y lo que les comentaba recién, es importante qué tipo de antisuero anti-D voy a utilizar. Ya les dije aquel que no detecte la variante D6. Y en caso que el resultado no nos sea francamente negativo, hasta no dilucidar si es un D débil o un D parcial, esa paciente debe ser considerada como RH negativo. Después derivaremos la muestra y si consideramos que es un D6, será considerada como candidata a recibir gamma-globulina hiperinmune anti-D y así sucesivamente. Y acá está, justamente, porque si es un D débil tipo 1, 2 y 3, no están propensas a la inmunización y no hace falta hacer la inmunoprofilaxis. El D débil tipo 4.0 o 4.1, algunos consideran que sí y otros consideran que no. Ante la duda, detente, y algunos países recomiendan hacer la inmunoprofilaxis. Y si es un débil tipo 4.2 o un D6, sí se van a inmunizar y por eso hacemos la inmunoglobulina hiperinmune anti-D. Si todo va bien, no hay ningún problema. El tema es cuando aparece un anticuerpo. Y al anticuerpo hay que darle el nombre, es decir, lo vamos a identificar. Y además de darle el nombre, debemos saber si es o no clínicamente significativo, como le dijimos hace un rato. No es lo mismo un anti-I que un anti-C chico, ¿sí? Y además debemos saber cuánto tiene de anticuerpos, que lo podemos ver a través de una titulación o a través de una cuantificación. Y a veces cuando hay alguna discrepancia entre lo que dice la ecografía y lo que dice la titulación o la cuantificación, hacemos pruebas predictivas del grado de compromiso fetal, que ya vamos a ver cuáles son, y también tenemos como una ayuda a los estudios serológicos. Afortunadamente hoy tenemos la biología molecular, que es de muy gran ayuda para complementar justamente los estudios inmunohematológicos serológicos. Ahí está. El doctor preguntaba sobre la titulación de anticuerpos. La titulación de anticuerpos es una técnica que ya la hacía Colón en el primer viaje, ¿sí? Es muy vieja, pero la seguimos haciendo porque es fácil de hacer, es una técnica sencilla, a mano de cualquier laboratorio que trabaje con experiencia en inmunohematología, que tiene que ser realizado con personal con experiencia, pero es de un procedimiento impreciso si lo tomamos como tal. Fíjense ustedes, necesitamos tener una historia clínica de base para complementarla con la titulación para que llegue a un valor predictivo positivo del 62%, ¿sí? Y, por supuesto, hay que realizarla tan pronto como fuera posible, porque siempre necesitamos un título de base para saber desde dónde estamos partiendo, para ver dónde estamos parados. Y lo que nosotros buscamos con la titulación es el título crítico. Ahora vamos a definir el título crítico, porque resulta ser que un título
que está por encima de igual o mayor a 128, tiene una posibilidad del 75% de tener algún grado de compromiso fetal. ¿Y qué es el título crítico? Bueno, ese es el título por debajo del cual es raro que el feto esté comprometido, ¿sí? Y por ende no están justificados llevar a cabo procedimientos invasivos, aunque hoy, repito, el gol estándar es el ecodoppler de la arteria cerebral media. Y acá vienen algunas consideraciones sobre la titulación. ¿Titulamos todos los anticuerpos? No. ¿Qué pasa con la titulación? La titulación, cuando se estandarizó, se hizo para el anticuerpo anti-D solamente. Y se estandarizó con las pruebas con técnicas en tubo. Hoy estamos en la etapa de la aglutinación en partículas de gel, donde esta técnica es más chismosa, es más sensible, ¿sí? Va para adelante a veces hasta 2 títulos más allá si comparamos una técnica en gel que una técnica en tubo. Repito, y la técnica en tubo estaba estandarizada para el anti-D. Y en su momento se decía que un título que podría ser crítico o clínicamente significativo para un anti-D era de 32. ¿Sí? Hoy lo subimos un poquito, hoy estamos en 128. ¿Sí? 128 es el título a partir del cual yo tengo que empezar a pensar en algún grado de compromiso fetal. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿qué anticuerpos titulamos? Y yo les diría que sí, el anti-D, que sí, el anti-C chico y que sí, el anti-Kel. ¿Sí? El resto, anti-D, anti-C chico y anti-K1. ¿Sí? Porque de los otros no sabemos qué pasa. No hay un correlato entre el título, entre lo que me dice la ecografía y lo que le pasa al feto. Es más, el anti-Kel lo hago porque es clínicamente significativo después del sistema RH. Pero tampoco sabemos cuál es el título crítico para el anti-Kel, porque 1 en 8 puede ser tan peligroso como el 1024. No tenemos alguna predicción. Y hay otra cosa que tiene el anti-Kel. El anti-Kel no produce prácticamente hemólisis, porque el anti-Kel ataca a los precursores hematopoyéticos y en lugar de hacer hemólisis produce anemia por aplasia, porque ataca a los precursores hematopoyéticos. Es más, en la vieja escuela no punzaban, cuando sospechaban de un anti-Kel, no punzaban para líquido amniótico, porque como eran precursores, la anemia que se producía por la no formación de glóbulos rojos no se traducía en una hiperbilirrubinemia, porque todavía no se formaba la bilirrubina. ¿Sí? Entonces, el anti-Kel hace una forma anémica más que hemolítica. ¿Sí? Y algo que es importante, si yo quiero titular un anti-D, es preferible utilizar glóbulos rojos que tengan el fenotipo R2, porque son los que tienen mayor carga antigénica de D. Y importante, yo tomo el primer título de anticuerpo como una base. A partir de ahí, a la gestante la voy a citar cada 20 días o una vez por mes para ver cómo va evaluando ese título de anticuerpos. Si el título de anticuerpos se mantiene estable, no hay ningún problema, pero si entre la primera y la segunda muestra tengo 2 o 3 o más diluciones, me preocupa porque significa que la madre está sintetizando anticuerpos y esos anticuerpos van a atravesar placenta y eso eventualmente va a producir mayor hemólisis en el feto. Bueno, esto es todo lo que les vine diciendo recién. Lo mismo. Y con esto no los voy a marear, o sea, no tiene sentido que yo les explique esto. Lo que les quiero explicar, que quiero traducir con esto, es el algoritmo de protocolo. Es decir, gracias a la identificación del anticuerpo, a la titulación de anticuerpo y al fenotipo paterno, asociado a lo que me dice el ecodoppler de la arteria cerebral media, yo voy a ver si al final ese embarazo hago
la transfusión intraútero o la gamma-globulina endovenosa, o lo dejo al embarazo casi llegar a término y si veo que es grave madurez pulmonar y lo saco al bebé, o hago intraútero el tratamiento, ¿sí? O sea, la titulación de anticuerpos necesita de los otros elementos para poder llegar a un diagnóstico en relación con el grado de compromiso fetal. También podemos cuantificar, ¿sí? Nosotros en Argentina no tenemos esta técnica, pero la que más se utiliza es la técnica de antiglobulínica enzimática, y ellos consideran que la afección fetal mínima, o sea, el valor de corte es de 4 unidades internacionales, ¿sí? Y, perdón, ese es el mínimo, y que tiene un correlato con el título 1 en 128 cuando hay 15 unidades internacionales. Ahí estamos. Después tenemos las pruebas biológicas in vitro, ¿sí? Que son aquellas que tienen la capacidad de evaluar la capacidad fagocítica o lítica que tiene un anticuerpo. Lo que intenta traducir es lo que está pasando in vivo con esos glóbulos rojos fetales. En general, lo que más se utiliza son las técnicas de la capa de mononuclear de monocitos, ¿sí? Y en realidad lo que se hace es incubar los monocitos con el suero de la paciente y se van a cuantificar cuáles son los hematíes que están adheridos entre sí, ¿sí? O la formación de rosetas, o cuando se está fagocitando el glóbulo rojo que está comprometido con el anticuerpo. Esta es la técnica de monocitos en monocapa. Y el resultado negativo es cuando tengo menos de un 5%, ¿sí? Por encima de esto hay algún grado de compromiso fetal y lo vamos controlando, por supuesto, siempre en forma paralela con el anticuerpo y la ecografía. Y por último, debemos mencionar la impronta de la biología molecular, que el objetivo es reconocer el genotipo RHD fetal. En general, hoy se está utilizando la búsqueda de este genotipo en plasma materno y se lo utiliza fundamentalmente por 2 motivos. Primero, si es una mujer RH negativo que no está sensibilizada, tomamos una muestra de sangre y si encontramos el gen, hacemos la inmunoprofilaxis. Y si es un RH negativo, evitamos hacer a ciegas una gamma-globulina, la dosis prenatal, que es escasa y que es cara, ¿sí? Entonces, de esta manera se hace un uso racional de la gamma-globulina hiperinmune anti-D. Y en el caso de una gestante que está sensibilizada, si el feto es RH positivo, hay altas chances de que pueda tener mayor compromiso, por supuesto, porque es un feto RH positivo. Bueno, este es el algoritmo de estudios que nosotros hacemos en la maternidad Sardá, a toda gestante, ojalá vinieran todas en el primer trimestre, hacemos el ABO, el RH y anticuerpos irregulares. Si la gestante es RH negativo, hacemos una detección de anticuerpos irregulares. Si esta es negativo, la citamos en la semana 28 y si sigue siendo negativo, hacemos la inmunoprofilaxis. Y si la detección es positiva, identificamos el anticuerpo, lo titulamos, la controlamos mensualmente y en la semana 28 volvemos a repetirle la identificación por si apareció algún anticuerpo asociado y a partir de ahí el control será quincenal. Bien, tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Tenemos 2 tipos. Tenemos un tratamiento no invasivo y el tratamiento invasivo. Para el no invasivo, yo voy a hacer hincapié fundamentalmente, bueno, los corticoides porque es utilizado para, fundamentalmente para ayudar a la madurez fetal y poder sacar el feto. Pero sí quiero hacer hincapié en la gamma-globulina endovenosa. Entonces, nosotros en la maternidad Sardá estamos utilizando de rutina
A pesar de que tiene una evidencia C, la indicación, yo creo que no nos hemos tomado el trabajo todos los que utilizamos la gamma-globulina para ver si sigue siendo una recomendación C o ya no está para la B o para la A. Nosotros utilizamos 400 o 500 miligramos kilogramo peso día, que es son ciclos que se repiten cada 21 días y en lo posible empezamos entre la semana 15 en adelante, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes ingresamos en este protocolo? A las pacientes que tienen antecedentes de hidrop o fetos muertos, o si fue una gesta anterior en la cual se interrumpió prematuramente por un compromiso por enfermedad hemolítica, cuando tuvo fetos que necesitaron transfusión intraútero, neonatos que necesitaron exsanguinotransfusión y que es hijo de un padre homocigota. Y como les comentaba recién, si comenzamos con este protocolo antes de las 20 semanas de embarazo, la sobrevida de ese feto es mucho mejor. Si tenemos tiempo, después les cuento cómo es que actúa la gamma-globulina endovenosa, ¿sí? De los tratamientos invasivos tenemos, por supuesto, cuando tenemos signos que hablan de un alto compromiso fetal y no la podemos sacar, necesitamos sacarlo de la anemia intraútero, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, la citamos a las gestantes 24 horas antes del procedimiento, le damos útero inhibidores para que se tranquilice el útero y sobre todo que se tranquilice el feto, ¿sí? Porque al día siguiente lo tenemos que, bajo control ecográfico, lo llevamos a quirófano y hacemos el procedimiento. Ahí estamos inyectando. Nosotros utilizamos, puede ser la vía transparieto abdominal, donde se depositan los glóbulos rojos en la cavidad abdominal del feto, o si no también por vía canalicular llegamos a la suprahepática y de las dos es mucho más efectiva la de la vía suprahepática que la transparieto abdominal. Fíjense ustedes cómo mejoró, cómo estaba el pico sistólico de la arteria cerebral media antes y después de una transfusión intraútero. Hacemos un seguimiento ecográfico, ¿sí? Y a partir de esto vemos si hace falta o no una segunda o a lo sumo una tercera transfusión intraútero. Bueno, para la transfusión intraútero necesitamos un componente de glóbulos rojos que tenga entre 80 y 82% de hematocrito, ¿sí? No necesitamos darle mucho volumen. Ojo con la cantidad de volumen que vamos a administrar porque el feto está en hipervolemia, así que tenemos que darle, sí, glóbulos rojos con un hematocrito de 80-82%, no más que eso, porque si no tenemos que hacer mucha presión con la jeringa para hacer para inyectar y se produce hemólisis, ¿sí? Y utilizamos glóbulos rojos 0, antígenos negativos para el cual la madre esté sensibilizada. Importante esto, porque todo el mundo habla de RH negativo. No, antígenos son glóbulos rojos, antígenos negativos para el cual la madre está sensibilizada, ¿sí? En lo posible, dentro de 48 horas de obtenida la unidad, irradiados, leucorreducidos, y el volumen que vamos a utilizar lo sacamos del cálculo de la edad gestacional menos 20, lo multiplicamos por 10, y esa es la cantidad de glóbulos rojos que vamos a utilizar para la TIU. Y el objetivo es tener valores de hemoglobina por encima de 10 gramos por decilitro. Nació el bebé. El bebé, que le vamos a tomar una muestra, ¿qué sangre vamos a utilizar? Miren, lo mejor que hay es la sangre de cordón, en primera instancia. Tenemos un plan B, que es sangre de cordón. Y tenemos un plan C, si no tenemos sangre de cordón. No sé si fui claro. ¿Por qué? Porque sangre de cordón me permite tener un buen volumen. Se toma con anticoagulante, con Necta. Todos los neonatos que nacen en la maternidad le tomamos 2 o 3 centímetros
a las 3 horas ya está procesándose la muestra, porque si la dejo más horas, si hay algún anticuerpo materno que está intracordón umbilical, me destruye los glóbulos rojos, así que rápidamente se procesa. Y hacemos ABO, RH, prueba de CUM directa, si quiero hacer elusión, si quiero hacer absorción, me da para jugar desde el punto de vista inmunohematológico. Porque si yo necesito muestras de un bebé que pesa 600 gramos, 1 centímetro cúbico hace una hipovolemia, ¿sí? Entonces, por eso sistemáticamente utilizamos sangre de cordón umbilical. No pierdan el tiempo en investigar anticuerpos ABO en sangre materna o en cordón umbilical, porque no es directamente proporcional al grado de afección fetal. ¿Sí? No investiguen IgG anti-A o anti-B. Pero sí podemos investigar en el eluido globular. Nosotros lo que hacemos es, podemos hacer un eluido, el plan B, acá sí hay un plan B de real, que es ensayamos una prueba de CUMS indirecta, por ejemplo, en este caso es una madre cero, nosotros ya sabemos por protocolo, nos mandan el grupo sanguíneo de la madre, si la madre es grupo O y el bebé es grupo A y tenemos una prueba de CUMS directa débilmente positiva, sospechamos de una incompatibilidad en el sistema ABO. Ensayamos una CUMS indirecta con glóbulos rojos A, conocidos los glóbulos rojos testigos, más suero de cordón, y lo enfrentamos, digamos, como control negativo, glóbulos rojos O. Entonces vamos a encontrar esta imagen, ¿sí? Hay una prueba de CUMS indirecta débilmente positiva con glóbulos rojos A, o sea que me está dando la pauta de que es una IgG anti-A frente a glóbulos rojos 0 que son negativos. Si fuera positivo, empecemos con más estudios inmunohematológicos porque seguramente debe andar por ahí dando vuelta otro anticuerpo. En el tratamiento postnatal tenemos 3 posibilidades: la luminoterapia, la gamma globulina endovenosa en altas dosis o la terapia transfusional. La gamma globulina endovenosa. Este es un protocolo que tenemos en la maternidad Sardá y que lo llevamos y lo repartimos a todo el mundo. Porque tenemos muchísimos éxitos con esto. En los últimos 15 años se hicieron solamente 15 exsanguinotransfusiones y el 80% de esas exsanguíneos fueron mal indicadas porque hubo errores procedimentales y tardaron en hacer el tratamiento. Hay estudios internacionales que desaconsejan o le dan un grado bajo de evidencia, pero resulta que comienzan con la utilización de la gamma globulina después de las 12 o las 14 o las 24 horas. Nosotros en cada recién nacido que ha tenido antecedentes de fetos comprometidos o neonatos severamente comprometidos, antes de las 2 horas de producido el nacimiento, le hacemos 400 miligramos kilogramos peso. Esa dosis la repetimos a las 24 y a las 48 horas, o sea, le hacemos 3 dosis y con eso, afortunadamente, hace rato que no exsanguinamos. O sea, los neonatólogos nos quieren matar a patada porque quieren aprender a ser exsanguino, pero el exsanguino no deja de ser un tratamiento invasivo desde el punto de vista, si uno considera que esto es una transfusión masiva, ¿sí? Y y desde el punto de vista de la terapia transfusional tenemos 2 opciones. Si hace una forma anémica, lo sacaremos de la hipoxia, y si hace una forma grave que no responde a la luminoterapia y tampoco responde a la gamma endovenosa, haremos la exsanguinotransfusión, cuyo objetivo es disminuir la concentración de bilirrubina indirecta, tratar de remover la bilirrubina indirecta del espacio extravascular y nos la llevamos con el lavado, disminuimos el anticuerpo materno que está circulando, reemplazamos glóbulos rojos fetales afectados por el anticuerpo materno, que además encima esa hemoglobina es una hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es bastante miserable para entregar oxígeno a los tejidos, así que se lo reemplazamos por hemoglobina adulta que rápidamente envía oxígeno a nivel tisular. Inhibimos la eritropoyesis, o sea que el feto, el recién nacido, deja de formar
glóbulos rojos antígeno positivo, y esos glóbulos rojos, como se resuspenden en plasma, el plasma aporta bilirrubina, albúmina para transportar la bilirrubina. Para la exsanguinotransfusión tratamos de no suspender la fototerapia durante el procedimiento. Utilizamos aproximadamente un cálculo entre 70 y 100 mililitros por kilo de peso. En general, el objetivo es hacer un recambio del doble de la volemia, no más de eso, porque si no estaríamos en el tercer recambio estaríamos retirando los glóbulos rojos o la sangre que ya infundimos en la primera fase. La temperatura puede ser a temperatura ambiente, siempre está bajo la acción de la luz, y a luz fuerte, y eso es suficiente para que no haga la hipoxia, la complicación por frío. Utilizamos sangre entera, son glóbulos rojos, antígeno negativo para el anticuerpo en cuestión, ¿sí? Resuspendido en plasma fresco congelado. El plasma debe ser isogrupo con el neonato. Digo esto porque a muchos les encanta usar el plasma B, y el plasma B es escaso. Glóbulos rojos que deben estar irradiados y leucorreducidos por filtración. Y dice dentro de las 48 horas de extraído. A veces tienen 72, a veces tienen 96, ¿sí? Y salen bien, ¿sí? Porque el pediatra les encanta la sangre fresca. Entonces yo le digo que sí, que es fresca, pero tiene 96 horas. A veces tiene 5 días, ¿sí? Y no hay ningún problema, ¿sí? No hemos tenido complicaciones. Si tenemos frescas como quieren ellos, le damos fresca, pero si tenemos y no tenemos, si tenemos de 4 o 5 días, también la utilizamos y tienen eficacia, ¿sí? Bueno, y vamos ya rápidamente, porque me quedan 18 minutos, vamos a hablar de la inmunoprofilaxis. La inmunoprofilaxis solamente para la enfermedad hemolítica por anticuerpos anti-D, pero hay una profilaxis también que es importante. La profilaxis de transfundir cuando corresponde, ¿sí? Porque una de las maneras de hacer profilaxis para la enfermedad hemolítica en general es tratar de no sensibilizar a las gestantes con transfusiones que no tienen sentido. Esas que no tienen sentido, y si tienen sentido, acordemos que si hay que transfundir a una mujer en edad, ella me va a pegar si digo en edad gestacional, en edad de reproductiva, que nosotros hemos tenido alguna mamá de 9 años, ¿sí? Entonces, sí, 9 años, así es. Hay que respetar el fenotipo RH y el KEL, ¿sí? En lo posible. Bien, entonces vamos a la inmunoprofilaxis. La eficacia de la inmunoprofilaxis va a depender de la dosis, del tiempo de administración, de cómo se conserve y cuáles son los controles posteriores que hacemos en la administración, ¿sí? De la conservación, por supuesto, a 4+-2, porque es un hemodderivado. Y la gamma-globulina debe administrarse a toda mujer RH negativo, que no está sensibilizada, que ha tenido un hijo positivo con prueba de CUS directa negativa, y le administramos entre 250 y 330 microgramos, que eso va a ser capaz de neutralizar la capacidad sensibilizante que tienen 15 centímetros cúbicos de glóbulos rojos fetales que portan el antígeno D. Lo óptimo es que, como dicen las normas argentinas, es que pudiéramos darle la dosis adecuada. La dosis adecuada es a través de la cuantificación de una hemorragia feto-materna, nosotros lo hacemos a través del test de Kleihauer-Betke, donde contabilizamos los glóbulos rojos fetales presentes en la circulación materna, pero nosotros, como somos bastante obsesivos, también hemos visto que si hacemos la cuantificación de la hemorragia feto-materna
dentro de las 2 o 3 horas encontramos más eritrocitos fetales que si lo hacemos por más tiempo. Entonces, lo que hacemos, si nace a la madrugada, a esa hora no vamos a hacer un Kleihauer, pero si hacemos el extendido, ya queda el extendido y al día, a la mañana o a la tarde del día siguiente le hacemos la cuantificación. Con respecto, yo les comentaba a ustedes con respecto a la dosis, ¿sí? Y con respecto a la eficacia. Primero la vía de administración. La vía de administración, la mejor es la vía endovenosa, definitivamente. Pero tenemos la vía intramuscular. La vía intramuscular que debe ser en el deltoides, porque hay menos tejido graso que si uno la da en la zona glútea. En la zona glútea, antes de llegar a circulación, se absorbe o se pierde mucha gamma globulina. Es más, ahora hay trabajos donde dice que una gestante que tiene más de 90 kilos, una dosis podría ser insuficiente, ¿sí? Lo que hacemos nosotros en la maternidad Sardá es, hacemos la inmunoprofilaxis y la citamos a la gestante a los 5 días. A los 5 días pretendemos que la detección de anticuerpos irregulares sea positiva porque le administramos anticuerpos anti-D en forma pasiva. Y un 7.7 de estas pacientes nos dan la prueba de CUM indirecta negativa, es decir, algo no funcionó. Entonces le hacemos la segunda dosis y con la segunda dosis sí se da positiva la detección de anticuerpos irregulares. Y ahí empezamos a ver que muchas de estas gestantes en realidad, algunas habían recibido gamma globulina en la zona glútea o algunas pesaban más de 100 kilos. Y también hemos visto en pacientes que son diabéticas que parece ser que hay un hipermetabolismo proteico y también me metaboliza rápidamente la gamma globulina hiperinmune anti-D. Bueno, ¿qué nos debemos llevar a casa en relación con lo que habló Ana y lo que digo yo? Que en realidad la prevención tiene un costo muy inferior a los tratamientos pre- y postnatales de una gestante sensibilizada. Digo porque muchas obras sociales, por lo menos en Argentina, son bastante mañeros en proveer a las gestantes de gamma globulina hiperinmune anti-D porque dicen que es una droga que es sumamente costosa. En realidad no saben lo que es tratar una paciente con gamma globulina endovenosa y la otra complicación que no se puede cuantificar es el sufrimiento de una madre que está sensibilizada que no sabe si su embarazo va a llegar a término. Muchísimas gracias.